¿Qué harías tú en el lugar de esa persona? Comenta a continuación lo que crees que sucederá y desde dónde lo estás mirando. Y no olvides darle me gusta y suscribirte para apoyar mi trabajo. El aroma del café de olla recién hecho inundaba la pequeña cocina mientras Linara se equilibraba con dificultad entre la estufa y el fregadero, apoyándose ya sea en su bastón, ya sea en los muebles. Sus dedos temblorosos alcanzaron la taza, floreada, esa que Enzo le había regalado en su último cumpleaños antes de que todo cambiara. El dolor en la cadera punzaba, pero necesitaba preparar el desayuno de su nieto, como lo hacía todos los días desde hacía 19 años. «Abuela, ¿dónde está mi uniforme?». La voz grave de Enzo resonó desde el pasillo, mezclándose con el sonido del televisor encendido en la sala. «Ya está planchado, mi amor. Lo dejé colgado detrás de la puerta de tu cuarto», respondió Linara, intentando disimular el cansancio en la voz. Se había despertado 2 horas más temprano para poder hacer todas las tareas, incluso con los dolores que le impedían moverse normalmente desde la caída. El café estaba servido en la mesa cuando Enzo entró en la cocina. Alto, con el cabello oscuro despeinado y una media sonrisa en el rostro, recordaba tanto al padre que nunca conoció que a veces dolía mirarlo. Se sentó y comenzó a devorar las tostadas con cajeta que su abuela había preparado. «Abuela, necesito lana para la universidad hoy. ¿Tienes varo?», preguntó él entre una mordida y otra. Linara sintió el estómago apretarse. Había guardado los últimos pesos para comprar las medicinas para la presión que necesitaba tomar. Pero ¿cómo decirle que no a ese muchacho que ella crió prácticamente sola? «¿Cuánto, mi hijo?». «400. Es para un trabajo importante». Linara respiró hondo, sintiendo el corazón pesar. Ese dinero era exactamente lo que faltaba para completar el valor de las medicinas. Pero siempre fue así. Desde que Ana Julia dejó a Enzo a un bebé en sus brazos, prometiendo volver en algunos días y solo reapareciendo meses después, Linara aprendió a rifársela, a trabajar doble, a ahorrar cada centavo. «Te los voy a dar, hijo, solo déjame sacar de mi bolsa. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Mientras caminaba con dificultad hasta el cuarto, Linara recordó la cuenta bancaria secreta, esa que guardaba un secreto que hacía tanto tiempo cargaba en silencio. El dinero del seguro de vida de don Roberto, el patrón que hacía casi 50 años se había enamorado de ella, entonces una joven empleada de 17 años. Un romance prohibido y breve que terminó con la muerte repentina de él y una herencia que ella nunca tuvo coraje de tocar. Pero ese dinero representaba una vergüenza que ella prefería esconder. Entonces, una vez más, Linara tomó los últimos billetes que guardaba para sus medicinas y entregó a su nieto. Por la tarde, cuando la casa quedó vacía, el dolor en el pecho de Linara no era solo físico. Ana Julia había aparecido de sorpresa, como siempre hacía cuando necesitaba de algo. Estaba diferente, el cabello pintado de güero, ropa nueva, un brillo ansioso en la mirada que Linara conocía bien demasiado. «Madre, conocí a una persona increíble. Tiene unos contactos en el extranjero. Dijo que puede ayudarme a conseguir un trabajo fuera del país». Ana Julia hablaba rápido, gesticulando con las manos. «Solo necesito una lana tuya para hacer el pasaporte». Linara cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de décadas de decepciones. ¿Cuántas veces ya había escuchado historias parecidas? ¿Cuántos hombres increíbles ya habían pasado por la vida de Ana Julia, dejando solo deudas y corazones rotos? «Hija, sabes que no tengo dinero. Apenas consigo comprar mis medicinas. Pero madre, esta es la oportunidad de mi vida. Si consigo ese trabajo, puedo hasta llevar a Enzo después».
Imagínate, él pudiendo estudiar en el extranjero. La mención del nombre del nieto hizo Linara estremecerse. Sabía que era más una de las promesas vacías de Ana Julia, pero la simple idea de Enzo yéndose hacía su corazón apretarse. Ana Julia, por favor, no le metas esas ideas en la cabeza al muchacho. Usted siempre fue así, madre, siempre queriendo controlar todo, siempre creyendo que sabe lo que es mejor para todo el mundo. Ana Julia se levantó bruscamente. Por eso es que tuve que irme tantas veces. Usted sofoca a las personas. Las palabras atingieron Linara como una cachetada. ¿Sofoca? Ella, que pasó noches en claro con Enzo en el regazo cuando él tenía fiebre alta, que lavó ropa ajena a una enferma para poder pagar los estudios de él, que renunció a su propia vida para criar al nieto que la hija abandonó. Aquella noche, sola en su cuarto, Linara sintió la presión subir peligrosamente. Las palabras de Ana Julia resonaban en su mente mientras ella intentaba, sin éxito, tragar la pastilla vencida que había guardado para emergencias. El mareo vino fuerte y ella necesitó agarrarse al respaldo de la cama para no caer. Fue cuando oyó las voces viniendo de la sala. Ana Julia y Enzo conversando en tono bajo. Se aproximó despacio a la puerta, el corazón latiendo descompasado. Ella no está nada bien, Enzo. No puede más quedarse sola, decía Ana Julia. Ya investigué unos lugares. Hay un asilo que acepta ancianos por el bienestar. Linara sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. ¿Asilo? Sus piernas flaquearon y ella necesitó apoyarse en la pared para no caer. Pero lo que vino después dolió aún más. Tal vez sea mejor mismo, madre. Ella mal puede caminar, vive olvidando las medicinas. Y yo necesito concentrarme en la universidad ahora. La voz de Enzo, tan parecida con la del padre que nunca conoció, sonaba ahora completamente extraña a los oídos de Linara. Fría, distante, como si hablase de un mueble viejo que necesitaba ser descartado. Aquella noche, Linara no consiguió dormir. Se quedó mirando al techo, sintiendo el peso de cada elección, de cada sacrificio, de cada momento en que colocó la felicidad de los otros por encima de la suya propia. Y por primera vez en muchos años, se permitió pensar en la cuenta bancaria secreta, en el dinero del seguro de vida que nunca tuvo coraje de usar. Pero aún no sabía que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que ni ella misma podría imaginar. El cambio aconteció en un miércoles lluvioso. Linara estaba sentada en su sillón preferido, aquel que había comprado en 12 mensualidades cuando Enzo aún era pequeño, observando las gotas de lluvia escurriéndose por la ventana. El cuerpo dolía, pero el alma dolía aún más. Ana Julia había pasado la semana entera haciendo visitas sorpresa, siempre acompañada de folletos coloridos de asilos e historias sobre cómo otras familias habían resuelto situaciones parecidas. «Madre, es por tu bien», repetía Ana Julia mientras esparcía los papeles sobre la mesa de la cocina. Usted va a tener acompañamiento médico, va a conocer personas de su edad, va a poder participar de las actividades. Linara observaba, en silencio, sintiendo cada palabra como una pequeña puñalada. Las personas de su edad que Ana Julia mencionaba eran presentadas en las fotos de los folletos. Ancianos en sillas de ruedas, con miradas vacías, jugando dominó en salas sin vida. «¿Y cuánto cuesta ese lugar?», preguntó Linara, más para ganar tiempo que por real interés. «No se preocupe con eso, madre, es por el bienestar, ya conversé con la trabajadora social, solo necesita de su autorización». Aquella noche, después de que Ana Julia se fue, Linara reunió toda su coraje y decidió tener una conversación franca con Enzo. Esperó a que él llegara de la universidad. Preparó el chocolate caliente que a él tanto le gustaba desde niño y se sentó con él en la pequeña sala.
Mi hijo, necesitamos conversar sobre esa historia de asilo. Enzo movía el chocolate con la cuchara, evitando mirar a los ojos de la abuela. Abuela, nosotros solo queremos lo mejor para usted. La madre investigó bastante, dijo que es un lugar bueno. Pero yo no quiero ir, hijo. Esta es mi casa, aquí están mis memorias, mi vida. Usted no puede más quedarse sola. Y yo necesito formarme, conseguir un empleo bueno. ¿Cómo voy a hacer eso, teniendo que preocuparme si usted tomó las medicinas, si cayó, si está pasando mal? Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Las palabras de Enzo atingieron Linara como un puñetazo en el estómago. Preocuparse. Era así que él veía todo el amor, todo el cuidado que ella había dedicado a él durante tantos años. Como una preocupación, una carga. Intentó recordar la última vez que Enzo había preguntado cómo ella estaba sintiéndose, si necesitaba de algo. No consiguió. En los últimos meses, desde que comenzara la universidad, él mal paraba en casa. Cuando vivía encerrado en el cuarto, siempre estudiando, aunque el sonido de juegos y risas con los amigos en línea dijera otra cosa. En la mañana siguiente, Ana Julia apareció temprano, trayendo una maleta pequeña. Vamos a arreglar sus cosas, madre. Ya está todo acordado. ¿Cómo así todo acordado? Yo no concordé con nada, protestó Linara sintiendo el corazón disparar. Madre, no dificulte, es por su bien. Enzo también cree que es lo mejor a hacer. No puede continuar de ese modo. Usted mal consigue caminar, vive olvidando las medicinas. Linara observó, paralizada, mientras la hija abría su guardarropa y comenzaba a separar algunas ropas. Eran siempre las más viejas, las más gastadas. Allá no necesita de mucha cosa, justificaba Ana Julia, tirando de lado los vestidos que Linara había cosido con tanto cariño a lo largo de los años. En el fondo de un cajón, Ana Julia encontró una caja antigua de zapatos. Dentro estaban guardadas todas las memorias que Linara consideraba preciosas. Los primeros mechones de cabello de Enzo, los diseños que él hacía en la escuela, tarjetas del Día de las Madres, la mayoría hechos para ella, no para Ana Julia. Esto aquí lo dejamos, ¿verdad? Allá no va a tener espacio, dijo Ana Julia, empujando la caja para debajo de la cama. En aquel momento algo se quebró dentro de Linara. No eran solo objetos que estaban siendo descartados, era su historia, sus memorias, su dignidad. ¿Dónde está Enzo?, preguntó, intentando mantener la voz firme. Fue para la universidad. Dijo que no necesitaba despedirse, que la va a visitar el fin de semana, ni una despedida. El muchacho que ella había acunado tantas noches, para quien había cantado tantas canciones de cuna, con quien había dividido tantos secretos y sueños, no creía que necesitaba decir adiós. El viaje hasta el asilo fue hecho en silencio. Linara observaba por la ventana del carro las calles de la ciudad que conocía tan bien, donde había trabajado como empleada doméstica por tantos años. Pasó por la casa de Doña Celeste, para quien aún lavaba ropa los lunes. Pasó por el colegio donde Enzo estudió, donde ella esperaba por él todos los días en el portón, aún después de un día exhaustivo de trabajo. El edificio del asilo era una construcción antigua, con paredes descascaradas y un olor fuerte a productos de limpieza. En la recepción, una funcionaria malhumorada entregó una ficha para Ana Julia rellenar. ¿Nombre de la interna? Interna. La palabra resonó en la mente de Linara como una sentencia de prisión. Aquí está el sobre con el dinero del primer mes, dijo Ana Julia, entregando a la funcionaria un sobre fino con 400 pesos. Es para los productos de higiene, ¿verdad? La funcionaria tomó el sobre sin mirar dentro. Sí, pero si necesita de algo extra, la familia tiene que proveer. Familia. Linara casi rió. ¿Qué familia?
¿La hija que la abandonaba por la segunda vez? ¿El nieto que ni se despidió? El cuarto era pequeño y húmedo, con dos camas separadas por un buró viejo. En la otra cama, una señora dormía, roncando alto. Las paredes tenían manchas de moho y la única ventana daba para una pared gris. «Listo, madre. Aquí usted va. A estar bien», dijo Ana Julia colocando la maleta pequeña sobre la cama. «Cualquier cosa, es solo llamar». Antes de que Linara pudiese responder, Ana Julia ya estaba en la puerta. «Necesito irme. Tengo un compromiso importante. Vengo a visitar el domingo, ¿sí?» Y así, sin un abrazo, sin una mirada más demorada, Ana Julia partió. Linara quedó parada en medio del cuarto, sujetando su bastón, oyendo los pasos de la hija alejándose por el corredor. Se sentó en la cama dura, sintiendo el colchón fino hundirse bajo su peso. Las lágrimas que había sujetado todo el día finalmente comenzaron a caer, silenciosas, como siempre fueron sus dolores. Aquella noche, acostada en la cama extraña, oyendo los gemidos y toses de los otros internos, Linara pensó nuevamente en la cuenta bancaria secreta, en el dinero que guardaba hacía tanto tiempo, cargando junto el peso de la vergüenza y del miedo. Pero ahora, por primera vez, ese secreto no parecía más una vergüenza. Parecía una posibilidad de liberación, una chance de mostrar para Ana Julia y Enzo que ella no era solo una preocupación, una carga a ser dejada en un cuarto húmedo de un asilo. Lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, es que Linara estaba a punto de reescribir su propia historia. Y esta vez, sería ella quien decidiría el final. Una semana se pasó en el asilo, cada día más difícil que el otro. El domingo llegó, pero Ana Julia no apareció, ni Enzo. El teléfono tocó solo una vez. Era Ana Julia diciendo que estaba muy ocupada con los preparativos para su viaje al extranjero, que visitaría así que posible. Linara observaba la rutina monótona del lugar. El desayuno era servido a las 7:00, atole frío y bolillo duro. El almuerzo a las 11:30, comida sin sal, verduras cocidas demasiado. La cena a las 17:00, sopa rala y más bolillo duro. Entre las comidas, solo el vacío y el sonido del televisor antiguo, encendido en programas que nadie realmente asistía. Su compañera de cuarto, doña Justina, pasaba los días durmiendo o reclamando de los dolores. A veces, en medio de la noche, despertaba llorando y llamando por los hijos que nunca aparecían. Linara comenzó a percibir que su historia no era única. Cada anciano allí cargaba su propia versión de abandono. En la segunda semana, durante una noche particularmente fría, Linara no consiguió dormir. Los dolores en la cadera estaban peores y las medicinas que Ana Julia prometió traer aún no habían llegado. Sentada en la orilla de la cama, mirando por la ventana la luna que mal aparecía por detrás de la pared gris, tomó su decisión. En la mañana siguiente, pidió para usar el teléfono de la recepción. La funcionaria, la misma malhumorada de siempre, apuntó para el aparato antiguo colgado en la pared. Con las manos temblorosas, Linara marcó el número que había decorado hacía tanto tiempo, el del banco donde estaba guardado el seguro de vida de don Roberto. «Buenos días, me gustaría confirmar una cuenta». Su voz salió más firme de lo que esperaba. Después de responder a una serie de preguntas de seguridad, vino la confirmación. El dinero aún estaba allá, corregido y con intereses de casi 50 años. La cantidad era mucho mayor de lo que Linara imaginaba. «¿Le gustaría agendar una visita a la agencia?», preguntó la atendente. «Sí, por favor, lo más rápido posible. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo». Al día siguiente, Linara despertó antes de que sirvieran el atole frío. Se puso su mejor vestido, uno de los pocos que Ana Julia había permitido traer,
y arregló sus canas con cuidado. Doña Justina observaba curiosa desde su cama. ¿Va a salir, doña Linara? Voy a resolver mi vida, doña Justina. El taxi que había llamado ya esperaba en la puerta. El chofer, un señor gentil, la ayudó a entrar en el carro y guardó su bastón en el asiento de atrás. Durante el trayecto hasta el banco, Linara observaba la ciudad despertando, la gente apurada en las banquetas, la vida pasando allá afuera mientras ella estaba encerrada en aquel cuarto húmedo. En la agencia bancaria fue recibida por una gerente joven que abrió los ojos como platos al verificar el saldo de la cuenta. Señora Linara, esta cuenta está activa desde casi 50 años y nunca fue movida. Sí, era un seguro de vida. Ahora lo necesito para garantizar el mío. La gerente explicó todos los procedimientos, ayudó con la documentación necesaria y en pocas horas Linara tenía acceso total al dinero que por tanto tiempo guardó como un secreto vergonzoso. Pero antes de salir del banco, hizo cuestión de abrir una nueva cuenta separada. En ella depositó una cantidad considerable, suficiente para garantizar los estudios de Enzo hasta el fin de la universidad. Porque incluso después de todo, incluso con toda la amargura, ella no conseguía dejar de pensar en su nieto. De vuelta al asilo, Linara comenzó a planear cada paso. Primero, necesitaba encontrar un lugar para vivir. No quería nada lujoso, apenas un lugar limpio, aireado, donde pudiese tener paz. Pasó horas navegando en internet desde el celular que compró, su primer acto de independencia con el dinero recién accedido. Encontró un pequeño departamento en un barrio tranquilo, cerca de una plaza. El propietario, después de verificar que ella podía pagar varios meses de renta por adelantado, no hizo más preguntas. En la tercera semana en el asilo, Ana Julia finalmente apareció. Estaba más delgada, con ojeras profundas y aquel brillo ansioso en la mirada que Linara conocía. Bien, madre, disculpa no haber venido antes. Es que surgió un imprevisto. Aquel trabajo en el extranjero que te comenté, ¿recuerdas? No funcionó. Linara observaba a su hija en silencio, percibiendo cada ademán nervioso, cada palabra elegida con cuidado. De hecho, madre, necesito de tu ayuda. Hice unas deudas, pensando que iba a conseguir ese trabajo. ¿No tienes algún ahorrito guardado? ¿Algo que podamos usar para resolver esto? Ahí estaba, el verdadero motivo de la visita. No era añoranza, no era preocupación, era lana. No, hija, no tengo nada guardado. ¿No recuerdas? Gasté todo, criando a tu hijo mientras tú viajabas por el mundo. Ana Julia se movió incómoda en la silla. Madre, no empieces. Sé que me equivoqué, pero ahora estoy necesitando de verdad. Es serio. ¿Cuánto debes esta vez? 15,000, pero puedo pagar a plazos en 10 veces si consigo un préstamo. Linara respiró hondo, sintiendo una mezcla de tristeza e indignación. ¿Y Enzo? ¿Cómo está él? Ah, él está bien. Ocupado con la universidad. ¿Sabes cómo es? Sí, tan ocupado que no puede visitar a la abuela que lo crió. Ana Julia se levantó, irritada. Siempre me echas eso en cara. Siempre con ese drama de que criaste a mi hijo. ¿Y ahora no puedes ayudarme en un momento difícil? Linara permaneció sentada, calma. Algo dentro de ella había cambiado en esas 3 semanas. El miedo de desagradar, de perder el amor de los otros, estaba siendo sustituido por una fuerza que ella ni sabía que tenía. Hija, tú me trajiste a este lugar diciendo que era por mi bien. Me dejaste aquí con 400 pesos y algunas ropas viejas. No preguntaste si estaba bien, si estaba tomando las medicinas correctas, si me estaba alimentando. Y ahora vuelves, no por preocupación, sino porque necesitas lana. Estás siendo injusta. Vine a visitar, ¿no? Viniste después de 3 semanas y solo porque necesitas algo.
Ana Julia tomó su bolsa, visiblemente contrariada. Está bien, madre. Ya vi que no puedo contar contigo. Después no te quejes si tardo en visitar de nuevo. Cuando la hija salió golpeando la puerta, Linara no lloró como acostumbraba a hacer. En vez de eso, tomó su celular nuevo e hizo una llamada. Era hora de comenzar su mudanza. Lo que Ana Julia y Enzo no sabían es que mientras ellos la imaginaban, conformada en su cuarto húmedo del asilo, Linara estaba a punto de dar la vuelta a la tortilla, y esta vez sería a su manera. La mudanza aconteció en una mañana de martes. Linara había planeado cada detalle meticulosamente durante las últimas semanas. El departamento que rentó ya estaba amueblado con piezas simples pero confortables, elegidas con cuidado a través de una aplicación de compras que ella aprendió a usar sola. Las cortinas eran claras, dejando la luz entrar libremente, lo opuesto de las ventanas sombrías del asilo. Cuando la trabajadora social del asilo vino a hacer la ronda matinal, Linara ya estaba con su pequeña maleta arreglada. «Doña Linara, usted no puede simplemente irse», argumentó la mujer, acomodando los lentes en el rostro. «Necesitamos de la autorización de su familia. Ellos son sus responsables». «No, ellos no lo son», respondió Linara, sacando de la bolsa un sobre. «Aquí está el laudo médico particular que hice la semana pasada, comprobando que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. También tengo un documento de mi abogado, garantizando mi derecho de ir y venir». La trabajadora social hojeó los papeles, sorprendida. Linara había pensado en todo. Pero, ¿y sus medicinas? ¿Sus cuidados? «Ya tengo un plan de salud nuevo y una cuidadora particular que vendrá 3 veces por semana. Está todo organizado». Del lado de afuera, un carro negro y elegante esperaba. El chofer, contratado por indicación de su nuevo abogado, la ayudó con la maleta. Doña Justina, su compañera de cuarto, observaba todo desde la ventana, con un mixto de admiración y tristeza. «Doña Linara», llamó ella, con voz trémula. «Usted es muy valiente». Linara sonrió aproximándose de la antigua compañera de cuarto. Sacó un papel de la bolsa y le entregó. «Esta es mi nueva dirección y teléfono. Cuando usted quiera conversar, es solo llamarme». En el camino para su nuevo hogar, Linara observaba la ciudad con otros ojos. Las calles no parecían más hostiles. El futuro no parecía más aterrador. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su propia vida. El departamento quedaba en el 3er piso de un edificio pequeño, con elevador y portería 24 horas. La primera cosa que hizo al entrar fue abrir todas las ventanas, dejando el aire fresco circular. El olor a pintura nueva y muebles recién montados era 1000 veces mejor que el olor de medicamentos del asilo. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. En el refrigerador nuevo ya había compras básicas hechas por el servicio de entrega que descubrió. En el estante de la sala colocó algunos portarretratos, pero no eran las fotos antiguas de siempre. Eran fotos nuevas que tomó de sí misma en las últimas semanas, sonriendo, planeando su nueva vida. La primera noche sola en su nuevo departamento fue extraña, pero de un modo bueno. No había ronquidos de compañeras de cuarto, ni gritos de otros internos, ni el ruido constante del televisor del pasillo. Había apenas el silencio acogedor y la certeza de que aquel espacio era suyo. En la mañana siguiente, su nueva rutina comenzó. La cuidadora, doña María, llegó puntualmente a las 8:08. Era una señora alegre, con experiencia en asistencia a ancianos, pero que trataba a Linara más como una amiga que como una paciente. «Usted está necesitando de un cariñito en el cabello», comentó doña María mientras ayudaba a Linara con el desayuno. «Conozco un salón buenísimo aquí cerca». Y así
Por primera vez en años, Linara se permitió ser cuidada. No por obligación, no por pena, sino por elección. En el salón, escogió un corte moderno para sus canas, hizo las uñas, se dejó mimar un poco. «Usted está pareciendo otra», comentó la peluquera, admirando el resultado. «No estoy pareciendo. Yo soy otra», respondió Linara observándose en el espejo con una sonrisa. Los días fueron pasando, y Linara fue construyendo su nueva rutina. En las mañanas hacía ejercicios leves con ayuda de la fisioterapeuta que contrató. En la tarde se dedicaba a aprender cosas nuevas. Pidió a doña María que la enseñase a usar mejor el celular, a hacer compras en línea, a usar aplicaciones de transporte. Una semana después de su mudanza, recibió la primera llamada de Ana Julia. «Madre, el asilo me llamó diciendo que te fuiste de allá. ¿Dónde estás? ¿Qué está pasando?». La voz de Ana Julia estaba cargada de una preocupación que Linara conocía bien. No era preocupación con su bienestar, era preocupación con la pérdida del control de la situación. «Estoy bien, hija. Muy bien, de hecho». «¿Cómo así bien? Usted no puede simplemente salir del asilo, y sus medicinas, y sus cuidados. Está todo siendo cuidado, no te preocupes». «Madre, dime dónde estás. Voy para allá ahora mismo». «No, hija, no necesitas venir. Cuando yo quiera verte, yo misma haré contacto». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Ana Julia parecía no reconocer aquella voz firme, aquella mujer que no pedía permiso. «Estás diferente. ¿Qué aconteció? ¿De dónde estás sacando lana para todo eso?». «Eso no es más problema tuyo, hija. Tú y Enzo dejaron bien claro que yo era una carga, una preocupación. Ahora no necesitas más preocuparte». «Madre, no hables así. Nosotros solo queríamos tu bien, mi bien. Dejarme en un cuarto húmedo con 400 pesos en el bolsillo y algunas ropas viejas. ¿Eso es querer mi bien?». Nuevamente el silencio. Después la voz de Ana Julia cambió, quedando más aguda, más nerviosa. «Tienes que decirme, ¿dónde estás? Soy tu hija, tengo derecho de saber». «No, Ana Julia, tú perdiste ese derecho cuando me abandonaste en aquel lugar. Ahora, si me das licencia, necesito colgar. Tengo compromisos». Y por primera vez en la vida, fue Linara quien cerró la conversación, dejando a Ana Julia hablando sola del otro lado de la línea. Aquella noche, sentada en su sillón nuevo, observando las luces de la ciudad por la ventana, Linara se permitió sonreír. No una sonrisa de venganza o amargura, sino una sonrisa de liberación. El dinero que por tanto tiempo guardó como una vergüenza se había transformado en su herramienta de liberación, pero su historia estaba lejos de terminar. Lo que Ana, Julia y Enzo no imaginaban es que Linara estaba apenas comenzando su transformación, y las sorpresas que ella reservaba para ellos eran mayores de lo que cualquiera podría imaginar. Un mes se pasó desde que Linara dejó el asilo. Su departamento ganó más color y vida. En las paredes, cuadros que ella misma escogió. En las ventanas, pequeñas macetas de orquídeas que aprendió a cuidar. En la cocina, el aroma de pasteles y antojitos que volvió a hacer, ahora no más por obligación, sino por placer. Su transformación no era apenas externa. Las sesiones de fisioterapia comenzaban a mostrar resultados. Ya conseguía caminar por periodos más largos sin el bastón. Sus dolores disminuyeron considerablemente. El médico particular que contrató ajustó su medicación y su presión estaba más controlada que nunca. En una tarde de jueves, mientras organizaba algunas cosas en el armario, encontró la caja antigua de zapatos que había traído escondida del asilo, aquella con las memorias de Enzo. Se sentó en la cama y la abrió con cuidado. Cada papel, cada foto, cada pequeño objeto contaba una historia de amor y dedicación.
La tarjeta del Día de las Madres hecha con macarrones pintados cuando él tenía 5 años. La primera redacción que escribió en la escuela, contando que su superheroína era la abuela. La medalla de primer lugar en la Feria de Ciencias, que él hizo cuestión de entregar a ella antes mismo de mostrar a los compañeros. Las lágrimas vinieron, pero eran diferentes ahora. No eran más lágrimas de desesperación o abandono, eran lágrimas de comprensión. Comprensión de que aquel amor, incluso habiendo sido verdadero, no podía ser el único sentido de su vida. El teléfono tocó, sacándola de sus pensamientos. Era Ana Julia nuevamente. «Madre, necesitamos conversar. Es sobre Enzo». Linara sintió el corazón apretarse. ¿Qué pasó con él? Está con problemas en la universidad. Va a perder el semestre si no paga unos exámenes atrasados. Son 3,000 pesos. ¿Y por qué él mismo no me llama para contar eso? Ah, madre, está avergonzado. Dijo que después del modo en que te trató. Linara respiró hondo. Ana Julia, ¿tú crees que yo no sé que estás mintiendo? ¿Que estás inventando esa historia para conseguir lana? Madre, ¿cómo puedes pensar eso de mí? ¿De tu propia hija? Porque te conozco, hija. Sé que tus deudas no fueron pagadas, que aquel trabajo en el extranjero nunca existió, y ahora estás usando a tu hijo para intentar manipularme. Hubo un silencio pesado del otro lado de la línea. Estás diferente, estás irreconocible. ¿Dónde está aquella madre que haría todo por nosotros? Ella murió en aquel cuarto de asilo, Ana Julia. En el lugar de ella nació una mujer que finalmente aprendió a valorarse. Aquella noche, sola en su departamento, Linara tomó una decisión. Abrió su notebook, otro aprendizaje reciente, y comenzó a investigar sobre pequeños negocios. Siempre tuvo talento para costura y artesanía, habilidades que usó la vida entera para complementar la renta, pero nunca pensó en ellas como una posibilidad real de trabajo. Encontró un espacio para rentar en un centro comercial de barrio. Era una tienda pequeña, pero bien localizada. Con la ayuda de su abogado, trató de toda la documentación necesaria. Decidió que sería una tienda de segunda mano diferente, con ropas customizadas por ella misma, además de artesanías y pequeños arreglos de costura. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Una semana después, el rinconcito de Linara abrió sus puertas. El espacio era acogedor, con percheros bien organizados, una máquina de costura antigua pero bien conservada en un rincón y una pequeña área con café y galletas para las clientas. Fue en ese día que Enzo apareció. Estaba más delgado, con ojeras profundas, pareciendo mucho más viejo que sus 19 años. «Abuela», su voz salió trémula. Yo no sabía que estabas así, con tienda y todo». Linara continuó organizando algunas piezas en el perchero sin voltearse. «Pues sí, mi hijo. La vida de tu abuela no paró en aquel asilo donde ustedes me dejaron. Abuela, discúlpame. Sé que me equivoqué, que fui egoísta». «Tú no fuiste apenas egoísta, Enzo. Tú fuiste cruel. Olvidaste todo lo que yo hice por ti, todos los sacrificios, todas las noches en claro. Me descartaste como si yo fuera un mueble viejo». Enzo se aproximó, los ojos llorosos. «No tengo excusa, abuela, pero te echo tanto de menos. La casa no es la misma sin ti. No consigo ni estudiar bien». «Ah, entonces es eso. Tu madre ya me contó sobre tus supuestas dificultades en la universidad». «No, no es nada de eso». Enzo parecía genuinamente sorprendido. «¿Qué historia es esa?» «Sí, tu madre me llamó diciendo que necesitabas 3,000 pesos para pagar exámenes atrasados». El rostro de Enzo se puso rojo de rabia. «¿Ella inventó eso? No lo puedo creer. Ni siquiera he hablado con ella sobre la universidad».
Linara finalmente se volteó para mirar a su nieto. Vio en sus ojos la misma expresión de cuando era pequeño y hacía algo malo. Una mezcla de arrepentimiento y miedo de perder su amor. Nieto, sé que no lo merezco, pero ¿será que me puedes perdonar? El perdón no es algo que se pide, Enzo, es algo que se gana, con acciones, con cambios verdaderos. ¿Y cómo puedo hacer eso? Linara tomó su bolsa y sacó de dentro un sobre. Aquí está toda la documentación de tu cuenta de ahorros. Tienes suficiente dinero para que termines la universidad, siempre y cuando lo uses con responsabilidad. Enzo miró el sobre, confundido. ¿Qué cuenta de ahorros? Una que abrí para ti cuando salí del asilo, porque a pesar de todo sigues siendo mi nieto. Pero hay una condición. Vas a tener que administrar ese dinero solo, sin interferencia de tu madre, sin mentiras, sin manipulación. Las lágrimas finalmente resbalaron por el rostro del muchacho. Abuela, después de todo lo que te hicimos, ¿aún pensaste en mí? Siempre pensé en ti, Enzo. La diferencia es que ahora también pienso en mí. En ese momento, la campanita de la puerta sonó. Era Ana Julia, que entró en la tienda con sus tacones altos y ropa llamativa. Al ver a Enzo allí, paró súbitamente. «Hijo, ¿qué estás haciendo aquí?» Enzo se volteó para su madre, aún sujetando el sobre. «Vine a pedir perdón a la abuela, pero creo que también necesitamos hablar, madre, sobre todas las mentiras que andas contando». El rostro de Ana Julia palideció. Linara observaba la escena en silencio, organizando calmadamente sus prendas de ropa. La tormenta estaba apenas comenzando y por primera vez ella no tenía miedo de lo que vendría después. El silencio en la pequeña tienda parecía pesar toneladas. Ana Julia permanecía parada próxima a la puerta, su rostro alternando entre palidez y manchas rojas de vergüenza. Enzo aún sujetaba el sobre, los dedos temblando levemente. Linara continuaba en su mostrador, doblando calmadamente una blusa de seda antigua que había restaurado aquella mañana. ¿Qué mentiras son esas que le estás contando a Enzo, madre? Ana Julia intentó recuperar el control de la situación, su voz estridente resonando por la tienda. ¿Yo? No fui yo quien inventó la historia sobre exámenes atrasados y 3,000 pesos, respondió Linara sin alterar su tono de voz. ¿De qué están hablando?, Enzo preguntó, su mirada yendo de su madre a su abuela. Tu madre me llamó diciendo que estabas con problemas en la universidad, que necesitabas pagar exámenes atrasados, explicó Linara. Pero por tu rostro, veo que no sabías nada de eso. Ana Julia avanzó algunos pasos, sus uñas largas tamborileando nerviosamente en su bolsa de marca falsificada. Yo solo estaba intentando ayudar. Estás con problemas en la universidad, hijo. Veo cómo andas distraído, triste. Claro que estoy triste, madre. Abandonamos a la abuela en un asilo, la persona que más cuidó de mí en la vida, y ahora aún inventas mentiras usando mi nombre. Ana Julia dejó la bolsa caer al suelo, lágrimas comenzando a resbalar por su rostro maquillado. No entienden, nadie entiende. Yo solo quería una oportunidad de recomenzar, de tener una vida mejor. ¿Y cuándo fue que realmente lo intentaste, Ana Julia? La voz de Linara sonó calma, pero firme. ¿Cuándo fue que no buscaste el camino más fácil, la mentira más conveniente? No sabes lo difícil que es. Ana Julia sollozó. No sé, yo que crié a tu hijo sola mientras tú desaparecías por meses, que trabajé en 3 casas diferentes para conseguir pagar escuela, material, ropa para él, que pasé noches sin dormir cuando él estaba enfermo porque tú estabas recomenzando la vida en algún lugar. Enzo observaba la escena en silencio, las lágrimas resbalando libremente por su rostro. Memorias de su infancia comenzaban a tener sentido.
Las desapariciones de su madre, las excusas elaboradas, las promesas nunca cumplidas. ¿Sabes por qué conseguí montar esta tienda, Ana Julia?, continuó Linara, finalmente parando lo que hacía para encarar a su hija. Porque hace 50 años, cuando era apenas una muchacha de 17 años, viví una historia de amor prohibida con mi patrón. Él murió poco después y me dejó un seguro de vida que nunca tuve el valor de usar. Cargué ese secreto como una vergüenza por décadas. Dejé ese dinero guardado mientras me mataba trabajando, mientras pasaba necesidad. Ana Julia y Enzo escuchaban en shock. Era como si una cortina estuviera siendo abierta, revelando una Linara que ellos nunca conocieron. Una mujer que también tuvo sueños, amores, secretos. Pero ¿sabes qué descubrí en aquel cuarto húmedo del asilo? Que la verdadera vergüenza no era haber sido amada, era haber dejado de amarme por tanto tiempo. Comenta lo que crees que va a pasar y suscríbete a mi canal para apoyar mi trabajo. Ana Julia cayó sentada en una de las sillas de la tienda, su cuerpo temblando. ¿Por qué nunca nos contaste sobre ese dinero, madre? ¿Por qué dejaste que pasáramos dificultad? Linara sonrió tristemente. Mírate ahora, hija. La primera cosa que piensas es por qué no tuviste acceso a ese dinero antes. No en lo que tu madre debió haber sentido, no en las elecciones difíciles que tuvo que hacer. Abuela. Enzo se aproximó al mostrador dejando el sobre él. No quiero ese dinero, no lo merezco. No es cuestión de merecer, mi hijo. Es cuestión de elecciones. Ese dinero es para tus estudios, con una condición. Vas a tener que trabajar aquí en la tienda conmigo algunas horas por semana. No por obligación, sino para que aprendamos juntos el valor de las cosas. Ana Julia se levantó bruscamente. ¿Y yo? ¿No tengo derecho a nada? Tienes derecho a todo lo que conquistes con tu propio esfuerzo, hija, así como yo tuve que aprender. En ese momento, la campanita de la puerta sonó nuevamente. Era doña María, la cuidadora de Linara, trayendo una cesta con pan dulce y café. Doña Linara, traje nuestra merienda de la tarde. Ah, disculpe, no sabía que tenía visitas. No te preocupes, María. Esta es mi hija Ana Julia y mi nieto Enzo. Ya se estaban yendo. Ana Julia tomó su bolsa del suelo, sus manos temblando. Madre, yo no sé qué decir. No digas nada, hija. Haz. Demuestra con acciones que puedes cambiar, que puedes ser mejor. Después de que Ana Julia salió, Enzo permaneció en la tienda. Se aproximó a uno de los percheros, tocando suavemente un vestido verde que estaba expuesto. Ese era su favorito, dijo Linara. Siempre decías que yo me veía como una princesa cuando lo usaba. Usted lo guardó. Guardé muchas cosas, Enzo, pero aprendí que también necesitamos saber qué dejar ir. En los meses que siguieron, el rinconcito de Linara se transformó. Enzo realmente comenzó a ayudar en la tienda, descubriendo un talento sorprendente para organización y ventas. Poco a poco, la relación entre abuela y nieto fue reconstruyéndose, no más basada en la dependencia, sino en el respeto mutuo. Ana Julia tardó más en cambiar. Aún hacía algunos intentos de manipulación, aún inventaba historias para conseguir dinero. Pero cada vez que se deparaba con la nueva Linara, fuerte, serena, dueña de sí, algo dentro de ella también comenzaba a transformarse. En una tarde particularmente movimentada en la tienda, mientras Linara cosía un vestido y Enzo organizaba los percheros, Ana Julia apareció. Estaba diferente, cabello en su color natural, ropas simples, sin maquillaje, pesado. Madre, ¿será que hay espacio para que otra persona trabaje aquí? Linara levantó los ojos de su costura, observando a su hija por algunos instantes. Tienes mucho que aprender, Ana Julia.
comenzando por la honestidad. Lo sé, madre. Estoy lista para aprender. Y así, la pequeña tienda de segunda mano se convirtió en un espacio de curación para 3 generaciones. Entre prendas de ropa antiguas que ganaban nueva vida en las manos de Linara, historias eran reescritas, heridas eran sanadas, y un nuevo tipo de amor, más maduro, más verdadero, comenzaba a florecer. Linara continuó viviendo sola en su departamento aireado, cuidando de sus orquídeas, haciendo sus bordados. Pero ahora, cuando miraba por la ventana en las noches silenciosas, no veía más apenas el pasado con sus dolores. Veía también el futuro, con sus infinitas posibilidades. En una de esas noches, mientras regaba sus plantas y escuchaba una música antigua en la radio, pensó en cómo la vida da vueltas. El dinero que por tanto tiempo guardó como una vergüenza se había transformado no apenas en su liberación, sino en la chance de transformar a su familia. No a través de la riqueza material, sino a través del ejemplo de que nunca es tarde para recomenzar, para resurgir, para amarse. En su mesa de noche, al lado de un retrato nuevo, ella, Enzo y Ana Julia sonriendo en la tienda, había un pequeño cuaderno. En él, todas las noches antes de dormir, Linara escribía la misma frase: «No fui yo quien los perdí. Fueron ustedes quienes me perdieron, pero juntos estamos reencontrándonos». Y por primera vez en muchas décadas, Linara dormía en paz, no porque había vencido, sino porque finalmente había aprendido que el mayor acto de amor es saber amarse primero.